bajo la sombra del omnipotente. Soy Biblia. Quiero estar. Sí, sí. Bienvenidos amigos y hermanos, bienvenidos amados al canal bíblico cristiano, pero también al canal del Teólogo Responde, pero también bienvenido al canal de Biblia MR y también al canal, mi hermano Néstor, ¿cómo se llama el canal teológico? Instituto Teológico Formadores de Líderes. Instituto Teológico Formadores de Líderes. Este día, tarde o noche, en el momento que usted no esté viendo, podrá disfrutar de este conversatorio junto a mi hermano Néstor Díaz y Juanji Hernández, dos hermanos que respetamos, y también aquí tenemos a Marcos Ramírez y mi hermano Jonathan, y queremos conversar sobre la ley y la gracia. Y invitamos a Néstor y a Juanji, dos teólogos que conocen bastante sobre este tema, y queremos tener este conversatorio entre estudiantes y profesores y poder profundizar un poquito más sobre la ley y la gracia. Pero me gustaría, no sé, si Néstor y Juanji pueden dar la bienvenida. Bueno, para mí es un gozo y un placer poder compartir con todos ustedes acá en este interesante conversatorio. Y sin duda alguna sé que le vamos a sacar mucho provecho a todo lo que se va a dialogar acá. Amén. Para mí es un verdadero privilegio estar ante ustedes. Ya hemos sido parte de la familia de tu canal bíblico y nada, estamos aquí para servir. Son fichas conocidas en el canal. Marco también es ficha conocida. Jonathan no ha estado tanto tiempo con nosotros, pero si Jonathan pudiera saludar al público, y también le voy a pedir a Marco. Claro que sí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Deseoso de aprender, porque para eso estamos, para aprender. Bendiciones. Amén. Biblia MR. Así es. Bendiciones para todos y esperemos que este conversatorio pueda ser tanto de bendición para ustedes como lo será para nosotros. Amén. Entonces, recordamos que vamos a estar conversando sobre la ley y la gracia, y si no te has suscrito a ninguno de los canales antes mencionados, lo vamos a dejar en la caja de descripción para que ahí lo puedas encontrar. Ahí vamos a encontrar contenidos teológicos muy buenos, y puedes suscribirte a cada uno de ellos para poder encontrar la palabra de Dios. Amados, en relación a la ley y la gracia, me surge una pregunta cuando yo leo Juan 1:17, que dice el texto: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el texto me está diciendo que hay una ley que fue dada por medio de Moisés, pero también dice, aparte, una gracia que fue dada, que vino por medio de Jesucristo. Y en ese mismo tenor, entonces yo me gustaría iniciar preguntando, ¿qué es la gracia? Y en este caso, Juanji, si puede encender el micrófono. Enciende el micrófono, Juanji, para poder escucharte. Ahora sí. Bien, el término gracia como tal es, y sobre todo con la connotación del Nuevo Testamento, es un término prácticamente inédito del pensamiento bíblico y sobre todo de la teología del Nuevo Testamento. Anteriormente había sido utilizado como sinónimo de agradable o de regalo, que es lo que más se asemeja el término charis en griego. Pero como acción salvadora de Dios, como gratuidad divina, ese concepto es prácticamente único del Nuevo Testamento. Y por eso a veces se ve como al apóstol Pablo como aquel que inventó el término. Sabemos que aparece en otros lugares, pero quien le da esa connotación específica de intervención divina con acción salvadora es del apóstol Pablo. Y eso es lo que significa gracia. Es el don gratuito de la intervención divina con el propósito de salvación.
Eso me surge a una pregunta, Juan, inmediatamente. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento nos encontramos palabras como nuestras palabras sean sazonadas con gracia, no se está refiriendo entonces al tema salvífico. O sea, que no solamente en el Nuevo Testamento yo no me voy a encontrar solamente con la definición o la palabra de gracia ligada a la salvación, sino que también tiene que ver con otra connotación. O sea, que puede Tienes razón. utilizarse en varias connotaciones. Sí. Sí. De, Ujú. de hecho, el término gracia es un término polivalente. Tiene una polisemia, por lo menos en su aplicabilidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el término más cercano equivalente sería el término Han o Hanan, que es el derivado para sustantivos como Johanan o Juan, que Ujú. están relacionados con el concepto de gracia. Y la palabra en el Antiguo Testamento tenía dos connotaciones. La primera era la actitud que tiene el súbdito ante un soberano de hincarse de rodillas hasta colocar la cabeza en el suelo. Esa sería la actitud de postración y humillación ante un soberano. Es lo que se entendía por Han. Luego, el término mutó para referirse a la forma como el soberano extendía su favor hacia ese súbdito que se hincaba de rodillas. De ahí viene la expresión halló gracia en sus ojos. Ese Ok. concepto de hallar gracia en los ojos tenía que ver con cómo el soberano, en el caso, por ejemplo, particular del rey Asuero, extiende el cetro a Esther para no condenarla por ella haber irrumpido de improviso en la sala de la corte, rompiendo todos los protocolos imperiales. Así que halló gracia justamente porque el soberano le extendía cierto favor a la persona simplemente por pura benevolencia. Ese sería el concepto en el Antiguo Testamento. En la literatura clásica griega, el término gracia estaba vinculado a la idea de estética, que todavía se conserva mucho en nuestro idioma castellano cuando decimos que una persona es graciosa, es decir, que tiene una belleza, Que cae en un gracia. encanto, tiene una gracia. Y también estaba ligado al concepto de, como dice el hermano Juanji, de regalo, de modo tal que se daban gracias cuando se recibían presentes, algo que Ujú. todavía está presente también en nuestro vocabulario. Sin embargo, el término gracia como gracia inmerecida ante el regalo de salvación es un término netamente paulino. No se encuentra en la literatura clásica aplicado de ese modo. La definición que nosotros tenemos de la gracia como don inmerecido es un neologismo que el apóstol Pablo le acuña al concepto. El concepto existía, pero no existiese esa aplicación o ese sentido. El apóstol Pablo se lo inserta para tratar de explicar con una palabra que no tenía originalmente esa connotación, esto de la acción de Dios de proveer la salvación a aquellos que no se la merecían. Es así, es una especie de otra cara de la moneda de la misericordia Exacto. o del Gesed hebreo. Es como lo que complementa el Gesed hebreo. Eso es el término gracia, como el En, apóstol Pablo lo ve. en mis investigaciones sobre el tema de la gracia en el Antiguo Testamento, estaba encontrándome alguna similitud, aunque ustedes, claro, me han aclarado de que en el Nuevo Testamento no hay, en el Antiguo Testamento no hay la idea que hay en el Nuevo Testamento de la gracia salvadora, pero no sé si estoy equivocado, me he encontrado en el Antiguo Testamento la idea, no de salvación para vida eterna, así en ese sentido, pero sí me he encontrado una gracia que viene a favor, o sea, más definiéndola como Sí. gracia, como un favor de Dios, o sea, estaba Como hundido. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Exacto, exacto. Es que Ujú. eso fue, no lo merecía, estaba hundido, me estaba ahogando, pero Dios derramó de su gracia, quiere decir, estuvo a mi favor. Encontré, como decía Néstor, encontré gracia ante los ojos de Dios, pero no en un sentido estético, sino más bien en un sentido de que me estaba ahogando y Dios me rescató. Sin yo merecerlo, Él me rescató. No me dio vida eterna, pero me rescató tal vez de un cierto De una momento. catástrofe, de una Exacto. enfermedad, de un problema. Exacto. Entonces, en lo que yo entiendo sobre la gracia, cuando yo escucho la palabra favor, como que Dios actuó a favor mío sin yo merecerlo, yo estaba siendo perseguido. Entonces, cuando veo en el Nuevo Testamento la misma idea de salvación unido a la gracia,
me da la impresión de que pareciera como que este favor también es la misma idea salvífica y conectaría con lo que Pablo está diciendo y no lo estaría inventando Pablo, sino que lo viene trayendo del Antiguo Testamento. Pero claro, esa es una idea mía que le estoy exponiendo para ver su opinión. Es aplicable. No le veo nada que no sea sano a tu apreciación. Pero yo quería rescatar algo que Néstor dijo ahorita, que nos es de manera providencial muy efectivo para la conversación que estamos teniendo. Él habló de que una de las connotaciones que tenemos en el Antiguo Testamento de la palabra gracia o gesed también es esa idea de postración ante un soberano y al mismo tiempo la acción de beneplácito que tenía ese soberano hacia ese súbdito, como una especie de vasallaje. Y ese, amados, esa idea es lo que está detrás de la ley. Me explico. Si nosotros revisamos el inicio de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la ley fue dada después de una acción salvadora de Dios. Sí, Éxodo capítulo 20, versículo 1. ¿Ustedes tienen una Biblia ahí? claro. Yo soy bíblico y te puedes suscribir, te puedes suscribir al canal bíblico. Esa ley al pueblo en el monte de Sinaí, luego de haber sido liberado de Egipto. Exactamente. ¿Qué te Dice saca? directamente, yo Jehová que te saqué de la tierra de Tierra de Egipto, de Egipto. casa de servidumbre, y luego procede a dar las leyes vinculantes al pacto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, la ley fue dada en gracia. La ley fue dada después de la acción salvadora de Dios, no al revés. Bárbaro. Anótate esa ahí. Sí. Entonces, Entonces, sí, dígame. termina la idea, Juan. No, está bien, continúa. Porque iba a hacer una pregunta referente al Nuevo Testamento para aclarar más el concepto cuando dice delante de Dios y de los hombres. ¿En qué sentido expresa eso en el Nuevo Testamento de lo que estamos hablando? Se cortó, no sé si pudieron escuchar. Justamente en el corazón de la pregunta, no No escuché. escuché. Dilo de Ok. nuevo. Escuchan de nuevo. Ahora sí. Decía que el Nuevo Testamento dice que Jesús crecía en gracia y delante de Dios y delante de los hombres. ¿En qué sentido expresa ese texto que Jesús crecía en gracia? Es que justamente el concepto de gracia, como dijimos, tiene una polisemia. No siempre significa el favor inmerecido en el ámbito soteriológico. Por ejemplo, cuando nosotros leemos que Jesús crecía en gracia y favor, justamente el concepto ahí es explicado por el segundo, porque la idea de gracia implica la idea de favor. A lo que quiere decir que él crecía de tal modo que agradaba su actuar tanto a Dios como a los hombres. Era una acción agradable lo que realizaba. Todo lo que hacía, todo lo que decía era agradable. No causaba desagrado porque su conducta era agradable. Eso es lo que quiere decir gracia en ese punto. Por eso y aclarando algo, el concepto de gracia en el Antiguo Testamento tiene una vinculación en todo sentido por la idea de reconocimiento de la soberanía de, obviamente, también el hecho de que el soberano actuase en favor de la persona. Eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando dice Noé halló gracia en los ojos del Señor. Pero recordemos que el término que se utiliza en Génesis es hebreo, es el hebreo gen. En la literatura clásica griega, haris, que sería el equivalente cuasi perfecto de gen o de han, no tenía esa aplicación. Entonces, cuando se dice que el apóstol Pablo innovó insertándole esa idea, es porque se le está insertando al griego, porque en el griego no existía esa vinculación. Para aclarar la duda que tenía el hermano Manuel al principio. Gracias. Me parece que Jonathan tiene una pregunta. Si puede encender el micrófono y hacerla, porque la traté de leer y no la pueden comprender así. Sí, básicamente lo que se está explicando es que el uso de gracia por el apóstol Pablo fue una manera de él poder explicar la verdadera forma en que Dios ha dado la salvación, que obviamente que es a través de la fe. Exacto. Ok, gracias.
Bien. Entonces, si no hay alguna pregunta, Juan, enciende el micrófono. Tiene que hablar con el micrófono, Angie. En Con pocas nosotros. palabras, en pocas palabras, lo que describe la gracia como concepto teológico del Nuevo Testamento es la acción salvadora de Dios. Punto. Eso es todo. Entonces, el apóstol Pablo lo que intentaba con ese texto, o perdón, con ese término, es tratar de aplicar de manera positiva el término de Gesed, que él sí dominaba, que sí tenía en el Antiguo Testamento. Esa sería la manera más puntual de explicar el término. En relación al tema salvífico, obviamente. O sea, cuando en el De Nuevo hecho, Testamento, cuando nos referimos al tema salvífico, porque nos vamos a sí, encontrar frases como mencionan que Jesús crecía en gracia y María llena de gracia, etcétera, etcétera. Néstor. no, y no solamente eso, sino que también, por ejemplo, el coro angelical que entonó el villancico del Gloria in excelsis Deo en Lucas capítulo 2, maneja un concepto de gracia muy interesante. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y el término que se utiliza ahí justamente tiene que ver con la idea de gracia, el concepto de Haris, de forma tal que la gracia también está vinculada con la buena voluntad de Dios, de forma tal que apela a la iniciativa de Dios en el proceso de salvación. Inclusive. Entiendo. Efectivamente, es que Dios como que cuando habla que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios, es que Dios se ha agradado en hacernos bien a nosotros, de extender su misericordia, su bondad, y así Está sucesivamente. por su propia iniciativa. Amén. Amén. Entonces, lo que acabamos de hacer ahora mismo es tratar de responder la pregunta de qué es gracia, la cual se ha respondido excelentemente. Pero el versículo de Juan 1:17 nos dice que la gracia, la ley por medio de Moisés fue dada. Y ya habíamos aclarado de que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es ley? Si podemos ver, porque esto es muy amplio y de verdad a mí la mente, yo sé que esa pregunta no es específica, ¿qué es ley? En mi opinión, esa es muy amplia, pero vamos a ver cómo podemos iniciar el conversatorio con esa pregunta. Néstor, ¿Qué no es? sé. Bueno, la palabra ley, la palabra ley como concepto, como bien El tú nomos griego. apuntas, es extremadamente amplia. En el Antiguo Testamento, ¿me escuchan? Se cortó un poco, pero te escuchamos claro. Yo te escucho bien. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Ley. Hay muchas palabras, hay como 5 palabras en hebreo que denotan el concepto de ley. Y de hecho hay ciertos compuestos también cuando habla de el libro de la ley de Moisés, el libro de la ley o simplemente la ley, para denotar específicamente a una legislación dada por Dios, la cual, como apunté al principio, tiene un efecto vinculante después de Dios actuar salvadoramente. Es importante entender que esa idea de una ley que regulaba no es exclusiva del Antiguo Testamento. Ya los códigos legales del Medio Oriente, que gracias a la arqueología bíblica nos han llegado, el código de Hammurabi, las actas de Belhamim, no, son también, tienen un contexto bien interesante como regulaciones civiles. Marco, apaga tu micrófono, perdón. Ok. Sin embargo, cuando nos referimos a lo que el Nuevo Testamento se refiere como la ley, esa es una conversación más interesante todavía. Ok. Yo sé que Néstor ya quiere tirar para allá. Bueno, realmente el concepto de lo que tú estás manejando es muy bueno, porque en el Antiguo Testamento hay distintas palabras
y cada palabra tiene una connotación diferente, de forma tal que no pueden confundirse como palabras sinónimas. Por ejemplo, el término misbot, yo no puedo confundirlo con el término Torah. Ahora, es Ujú. posible que el ¿Y qué término significa Torah, misbok? Porque no conozco ese misbot término. significa mandamiento. Ordenanza. Ok, ok. Bueno, tú sabes que el mismo Y Torah, Deuteronomio hace como una segmentación diferente entre precepto, ordenanza, estatutos, decretos. Se utiliza también el término ley. Y de hecho, los poetas, como el poeta del Salmo 19, también hacen diferenciaciones de categorías para referirse a la palabra de Dios, la ley de Jehová, el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová, Sí, el estatuto de Jehová, los Salmo juicios de 119. Jehová. Entonces, todos estos conceptos o categorías no pueden confundirse como términos sinónimos, sino más bien como puntos dentro de un concepto más amplio que sirve de sombrilla. Entonces, pareciera que el término Torah se convierte en un concepto sombrilla para indicar las distintas categorías que están insertas dentro de. Entonces, Ok. hay que entender la Torah como concepto sombrilla y la Torah como concepto particular, es decir, como concepto general y concepto particular. Aquí se Como complica la concepto cosa. general, la Sí, Torah incluiría la Torah. sí, ¿Entienden? vamos a ponerlo, a ver si yo puedo aclarar algo acá en esto. Por ejemplo, el salmo que dice, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Ok. Allí se está haciendo un recurso literario llamado metonimia, es decir, cuando se toma el todo por la parte. Allí el salmista lo que está haciendo es no simplemente los códigos legales que encontramos en el Antiguo Testamento, sino todo el accionar de Dios a través de la historia de redención hasta su época. Cada narración, cada acto que Dios había hecho y que se tenía registrado o se tenía memoria de él, para él todo eso se constituía en la ley de Jehová. ¿Entienden? Por eso es que Néstor dice que hay veces en la escritura que la Torah contiene la Torah. Exacto. No, no entiendo. Bo- No sé si Vamos, Jonathan y Marco entienden la idea y a ver, no sé si la pudieron entender. yo, yo Porque Sí, me veo sí, pensé claro. sordo. hace rato. Yo quiero que me Ah, expliquen entonces el qué bruto es soy yo lo que te Torah, quieren decir. qué es Torah. Porque si cuando hablamos Torah en el español es ley, pero ¿a qué ley se refiere? Porque muchos dicen que cuando hablamos de Torah estamos hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros, todos Pero los hay principios muchas leyes. que ese es enseña el ahí. punto. Ok. Ese es Vamos a ver cómo lo precisamente. explico. Así como dijimos que el término gracia es polisémico, el término ley también lo es. Entiendo. Hay distintas aplicaciones diferentes al concepto de ley, que en hebreo sería Torah y en griego sería nomos. Esa idea del nomos, Torah, sería tan polisémico como el término gracia. Ahora, entendiéndose que es polisémico, el concepto Torah podría verse de forma genérica como de forma particular. De forma particular, la Torah serían las leyes, distinguida de los misbot, de los preceptos, los estatutos, las ordenanzas, los juicios, los decretos. Pero Una también pausa, el una pausa. término Torah particular, es decir, estas leyes, están insertas dentro de un concepto más amplio que recibe también el nombre de Torah. Pero este concepto más amplio debe diferenciarse del concepto específico, porque lo que se convierte simplemente es en el nombre para el conjunto que engloba todas las ordenanzas y preceptos y que está contenida en los 5 libros de Moisés que reciben el nombre del concepto genérico. ¿Entienden? Ah, Ahora sí puede coger más. hay Marcos. Perfecto. una pausa. Néstor, cuando usted dice preceptos, estatutos o mandatos, que dijo que no son sinónimos, No. muéstreme con ejemplo la diferencia de uno y otro, por favor. ¿Cuál? Ok, Preceptos y estatutos, por ejemplo. ok. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento se utilizan esas palabras directamente en relación con
Esperen un momentito que yo lo tengo acá. Ah, Entonces, en lo que Juanji va más o menos ahí buscando, entonces lo que vamos entendiendo es, porque yo he escuchado que cuando dicen la ley, es, como hemos dicho, en el Nuevo Testamento hablan inmediatamente la Torá, o sea, el Pentateuco, los 5 libros, pero es que en los 5 libros hay demasiadas cosas. Tú no me puedes decir a mí que Génesis capítulo 5, eso es No, Torá. lo que pasa es que el término Torah aplicado al Pentateuco es por adjudicación, ¿entiendes? Se adjudica porque en los 5 libros en particular, en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se encuentran todos los preceptos, todas las ordenanzas, todos los juicios y todos los códigos legales. Génesis es un preludio. Todos los preceptos, el conjunto total que recibe el nombre de Torah, se encuentra en los demás libros. Y como esos libros fueron escritos por el legislador, o por lo menos la tradición rabínica apunta que fueron escritos por el legislador, y cosa que yo lo creo, bueno, en ese caso entonces se le adjudica el término Torah a toda la colección, porque en esa colección se encuentran contenidos los preceptos de esa Torah. Muy bien. Juanji. por ejemplo, mis queridos, la palabra Torah directamente se relaciona mayormente con las regulaciones religiosas. Y luego entonces tenemos la palabra ley, que viene siendo y está más tipificada o emparentada con la ley civil. Mientras que la palabra ordenanza está relacionada con la moralidad que presenta la ley. Esa división, Okay, que muchas veces es criticada, o que en otras áreas se objeta que es una división puramente cristiana, que fuimos nosotros que nos inventamos esa triple división, en realidad es una división bíblica. Es Sí. la Biblia Esa triple, la que ¿cuál utiliza es la palabras triple, diferentes. la triple división? Perdóname, ¿cuál es? Rapidito, ¿me puedes mencionar para más o menos tener una idea? Los mandamientos morales, las leyes civiles, Y penales ceremoniales. y la legislación religiosa. Ok. Esos 3 elementos es una división puramente bíblica, porque es la misma, el mismo Antiguo Testamento utiliza palabras diferentes para referirse a cada uno de ellos. Exacto. Eso, De hecho, sí, Néstor. de hecho, para que se comprenda bien, la idea de que exista una separación entre leyes morales, leyes ceremoniales o rituales y leyes civiles, o como alguien habla de la división entre una Torah ritual y una Torah moral, no es una separación o una diferenciación hecha por cristianos siglos después. Okay. Está presente en el mismo texto. Es decir, la misma Torah reconoce una separación, una diferenciación en las leyes que emite. Y una separación o diferenciación que se da en 2 sentidos. Primero, en el hecho de que en Deuteronomio 6:1 se habla claramente de categorías distintas para estos principios. Y en segunda instancia está el tema de la diferencia entre los mandamientos que son preceptos o principios axiomáticos, que son principios axiomáticos, y los que dependen de la condición dada al individuo. Yo creo que tú puedes explicar un poco más ese tema, Juan. Mira, dentro de las leyes hay una división de las leyes que es incluso más natural al texto. Nosotros tenemos las leyes condicionales en el Antiguo Testamento y las leyes condicionales. La condicionales te Por refieres a las que son a mujeres, específicamente a mujeres. No, por ejemplo, las leyes condicionales son aquellas que se introducen. Se está cortando. Se está cortando, hermano. Ahora sí. Sigue hablando, a ver. Saludos, ¿están ahí? Te escucho, sí. Oh, perfecto. Sí, mira, te escuchamos. Las leyes condicionales son aquellas
que tienen una introducción, como su nombre indica, condicional. Si una persona hace tal cosa, si el buey de alguien hace tal cosa, que están relacionadas directamente con la vida civil de las personas. Un ejemplo directo sería Éxodo 21-28, que dice, si un buey cornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. ¿Qué pasa? Que una ley incondicional sería Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí, o no matarás. Y entonces ahí es que está el punto. Las características de la ley condicional siempre están en modo declarativo, mientras que las características de la ley incondicional siempre está en modo imperativo. Mientras que la condicional... Dime, amado. Que se convierten en lo que nosotros llamamos imperativos categóricos. Exactamente. Pero las incondicionales son aquellas que sirven de preámbulo y de génesis para las condicionales. El ejemplo que a mí me gusta poner es la ley de las casas en el Antiguo Testamento. Cuando alguien construye una casa, debe hacer un techo que pegue con la otra. ¿Por qué? Para evitar que caiga sobre ti la maldición de si alguien se cae y esa sangre corra por tu cuenta. No caiga en tu patio. Exactamente. Lo que está tratando de cuidar es que el mandamiento principal u ordenanza de los 10 mandamientos que dicen no matarás, está aplicando eso. Está creando un cerco sobre el mandamiento. Exactamente. Entonces, ese juego de leyes condicionales y leyes incondicionales, nosotros tenemos que saberlo identificar muy bien. Los 10 mandamientos es el núcleo de lo que nosotros llamamos las estipulaciones del pacto. Muy bien. Sí. Las estipulaciones del pacto son el núcleo central, pero que eso no lo está inventando Juanji. No. ¿Tú sabes quién fue que dijo eso? Moisés. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 13. Ahí voy. El decálogo es considerado como ley moral, ¿cierto? Por supuesto que sí. De hecho, no es simplemente la ley moral, es que el decálogo es la verdadera ley. Ahí voy. Tú acabaste de mandar una bomba grandísima. Termina Marco ahí. Espérate. Si el decálogo es considerado como la ley moral o la ley de Dios, ¿verdad? Ajá. Ahí está el sábado. El sábado entonces entra dentro de la categoría moral. Sí, pero espérate un momento. Lo ceremonial. Ayúdame. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto en un momento. Perdón, antes el sábado no. El séptimo día, porque la palabra sábado no aparece en el Antiguo Testamento. Dice guardará el día séptimo. Perfecto. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a nosotros a terminar con la idea que le estaba tratando. Dale. La ley, los 10 mandamientos es el núcleo central de la verdadera ley. Vamos, o como le llama ese gran teólogo Santiago o Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo y escritor de la epístola a Santiago, en su capítulo 2, la ley real. La verdadera ley son esos 10 mandamientos. Primero vamos con Moisés. Moisés en Deuteronomio capítulo 4. Perdóname. Tú tienes la cita específica de Santiago 2. Me gustaría anotarla. No necesariamente. 2, versículo 7. Vamos allá. La ley real. Y si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Exactamente. Sí. Ahí está, la ley real. ¿Y viste cómo lo vincula directamente con los 10 mandamientos? Santiago, que por cierto, Santiago era judío. Por si acaso, No solo Santiago. A Jesús, cuando se le pregunta cuál es el mandamiento más importante, dice: amarás a tu Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley.
Pero- De hecho, lo que Jesús hace es justamente repetir lo que Moisés había indicado. Por ejemplo, cuando Moisés en Deuteronomio 6 hace la separación de las categorías diferentes que hay en la ley para que se entienda que no es una separación hecha por cristianos. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Inmediatamente menciona eso, luego los reduce todos a uno. Oye pues, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema israelita se convierte en la síntesis de los mandamientos, los estatutos y los decretos que Moisés les había enseñado al pueblo de Israel. Lo que Jesús hace es tomar esa síntesis y hacer una aplicación en lo vertical y en lo horizontal, porque agrega el amarás a Jehová, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es un mandato que se encuentra en Levítico y no en Deuteronomio, de forma tal que Jesús sintetiza toda la ley, siguiendo un patrón que ya Moisés había Eso está en presentado. Levíticos 19-18. Aunque, aunque está más que claro esta opinión que voy a dar, me resulta interesante el versículo de Santiago 2, leyendo del 8 al 10, el texto, porque habla, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás, o sea, dice dos puntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. He escuchado de personas no cristianas decir que si uno no guarda una fiesta o no guarda las leyes alimenticias o dietéticas, ha pecado. Si uno no se ha bautizado o no ha guardado una fiesta ceremonial, una ley ceremonial, está pecando, está en pecado. Por tanto, utilizan el versículo de Mateo. Y lo de Shabbat, si tú no guardas el Shabbat, el séptimo También, día. exactamente. Si tú no, en decir que la ley no solamente es los 10 mandamientos, pero acabamos de ver ahora mismo en este texto y en lo que se acaba de decir, de que literalmente la ley real, el centro de la ley es los 10 mandamientos. Y eso me lleva a la pregunta, porque hay una acusación que es un invento, aunque se mencionó ahorita que no, pero me gustaría ver cómo pudiéramos nosotros demostrar que la ley moral no es un invento, sino que es escritural. O sea, ¿qué quiere decir eso de ley moral y qué significa ley moral? ¿Son los 10 mandamientos, los 10 son moral o, como decía Marcos ahorita, o el cuarto no es moral, es ceremonial? O sea, Bueno, primero, Juan ya había mencionado Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13 es un pasaje clave. durísimo, Y él lo os tengo anunció su anotado. pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál es ese pacto? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí se está indicando que los 10 mandamientos o las 10 Es el pacto. palabras son distintos de estatutos, preceptos y ordenanzas. Ajá. Disculpa, Néstor. Ajá. Note directamente cómo el texto, Dios les dio su pacto. Es el pacto, ese es el pacto. Exactamente, su pacto. O sea, eso es importante ahí. Claro. O sea, esa ley, esos 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios directamente. Por eso es que son vinculantes y son completamente trascendentales. Por eso es lo que nosotros llamamos ley moral. Cuando dice trascendentales es que no tiene que ver necesariamente con Israel, sino que son universales. Completamente universales. Y no solamente eso. Trascienden. Y de hecho, yo me atrevo a afirmar que si nosotros hacemos un estudio exhaustivo, nosotros podemos ver que el decálogo, las 10 palabras, pasaron al Nuevo Testamento. Lo que pasa es que la ley más ceremonial de todas, que es el sábado, más adelante podremos explicar a qué se refiere eso y cómo en el nuevo pacto podemos nosotros ver el verdadero cumplimiento del sábado. Entonces, vamos a poner un inciso, porque esto es importante. Como el decálogo se convierte en el núcleo sobre el cual está construido el pacto que Dios hizo con Israel. Entonces, todas las demás
leyes, preceptos, ordenanzas y estatutos van a ser notas al margen del decálogo. De hecho, si tomamos las leyes condicionales, nosotros vamos a descubrir que en ocasiones aparecen premisas imperativas dentro del conjunto de leyes condicionales. Pero cuando analizamos esos imperativos, descubrimos que están relacionados con el decálogo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, versículo 1, hay un imperativo. Y el imperativo que aparece ahí, en Éxodo 23, 1, es: no admitirás falsos rumores, conectándose con no dirás falso testimonio. Pero después aparecen leyes condicionales como si encontrares el buey de tu enemigo o si vieres el asno. Generalmente no están vinculadas de forma directa con los preceptos que encontramos en las 10 palabras o los 10 principios. De forma tal que los 10 principios se convierten en medidas para poder dictaminar las demás evaluaciones que se realizarán a través de ordenanzas, decretos y juicios. De forma tal que preceptos, ordenanzas, decretos y juicios serán notas al margen o notas al pie de página de este gran decálogo. Ese se convierte entonces en el núcleo y la espina dorsal de todo el código mosaico. Entonces, tengo dos preguntas. Si el sábado es considerado moral o ritual, y la otra es, en el Nuevo Testamento, cuando se menciona la ley de Dios, ¿puedo inferir que se está hablando de decálogo? Me robaste la pregunta, Marcos. Ok. ¿No sería mejor hacer la pregunta con un texto específico para ver el contexto? Digo, no sé. Adelante. Dele, Néstor. Bueno, son dos preguntas, necesita dos respuestas. La primera pregunta respecto al sábado se responde de dos maneras. La primera forma sería como lo veía Guilón Farel. Guilón Farel, que era un reformador, llegó a decir que en Cristo no solamente se dio cumplimiento a la ley ceremonial, sino también la ley moral se cumple en Cristo. Toda la ley se cumple en Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo. De forma tal que lo entiende de esa manera porque él explica que si atendemos al texto de Deuteronomio que leímos, 4:13, y vemos que los 10 mandamientos son el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, entonces los 10 mandamientos estarían ligados al pacto con la nación de Israel. Si es así, entonces se entiende mejor Ezequiel 20:20 cuando explica que los días de reposo son señal entre ellos y Dios. Si son señales, entonces se convierten en signos que apuntan ¿hacia dónde apuntan? Hacia el cumplimiento de la ley, que es Cristo. Entonces, en Cristo entra una nueva dispensación y con Cristo entra una nueva ley, que no es más que el cumplimiento total de toda la ley que se encontró en Moisés y que Lutero entiende recibe el nombre de gracia. Entonces, la gracia se convierte en la nueva ley del creyente. ¿Y qué es la gracia? Sino la síntesis exitosa del cumplimiento real de la ley en Cristo Jesús. De ahí que la tesis de Heidelberg, la número 27, si mal no recuerdo, decía: la ley dice, haz esto y esto nunca se hace. La gracia dice, cree en esto y todas las cosas están hechas. De forma tal que no solamente se cumplen las leyes ceremoniales en Cristo, sino también todas las leyes morales. Y el cristiano simplemente vive bajo la esencia del espíritu detrás de esa ley, o el espíritu detrás de la letra, que es que hace que pueda cumplir directamente en base a ella. Ya no tiene que caer en el literalismo absurdo, como caería, por ejemplo, el adventista, porque ahora en Cristo tiene el cumplimiento de todas las leyes, incluso la ley ceremonial y también la ley moral. Pero hay una segunda manera de responder que sé que Juanji tiene. Por cierto, antes de que Encender el Juanji micrófono, Juanji. responda, Y no se Después- escucha. Ya, antes de que primero. Juanji responda, decir, hablas de una interpretación, no, un cumplimiento literalista.
no solamente los adventistas, sino estamos también pensando en los judaizantes, obviamente todas estas sectas que ahora están saliendo, que también son totalmente legalistas, cometen ese error. Sí, totalmente. Oye, Ok. Sí, tenemos que entender que Jesús es también el legislador. Jesús es el creador del sábado, Él es el Señor del Dijiste, sábado. perdón, dijiste que Jesús es Por también ende, el legislador, porque no se cuando escuchó. Él dice que vengan a mí, están trabajando. Yo no estoy No los escuchando a escucho. Juan. Yo Pero no escucho. entendía que ellos, según lo que te escuchaba, tú decías que Cristo es también el legislador, y ahí se cortó y no se entendió mucho. Empieza de nuevo, Juanji. A la luz del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento deja claro que en Cristo nosotros nos movemos y somos, que Él, por Él y por medio de Él, todas las cosas fueron hechas. Jesús también es parte de el Dios que legisla. Jesús es el legislador. Por eso es que el Nuevo Testamento dice que Él es el Señor del sábado. Jesús fue quien creó el Jesús es el que dice también, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La promesa de reposo que se le dio que se les dio a los israelitas de que iban a entrar en una tierra donde encontrarían reposo, Jesús es el que da el verdadero reposo. El verdadero cumplimiento del reposo es Cristo. En Él nosotros realmente descansamos. Eso está Por bien. eso, el día del Señor también es tipificado como el año agradable, como el gran jubileo, el gran sábado de Dios. Sí, Juanji. Eso está excelente y muy bonito, pero mi pregunta es, si el día séptimo es considerado moral o ceremonial, ¿cuál de las dos? El día de reposo, el cuarto mandamiento. Podemos decir con toda seguridad que el sábado entra dentro de las dos categorías, porque moralmente Dios quiere que descanses y es necesario que el evento. Religiosamente, el sábado estaba diseñado para dedicárselo a Dios. El principio de descanso. Judicialmente, Sí. Repíteme eso de nuevo, Juan. Repíteme de nuevo cuando tú estás explicando qué es las dos. Dale. Está cortando. Moralmente estaba diseñado para que la persona real y verdaderamente descanse. Segundo, religiosamente el sábado estaba diseñado para dedicárselo a Dios. Es decir, y tercero, civilmente, el sábado fue ampliado para luego entonces entrar en lo que sería el año del jubileo, que sería cada 7 años se daba una liberación de esclavos, que ese sería un sábado, y luego cada 50 el año del jubileo y así por el estilo. También por Son todo un extensión. año descansaba la tierra, de sembrar, de cultivar, para que pudiera nuevamente la tierra recuperar los nutrientes y todo eso y poder dar buenos frutos. Detrás de Interesante lo que acaba de decir Juanji. Ese es el punto. Que el sábado es considerado moral, porque Dios quiere que descansemos. O sea, no está bien. Moral es saber lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Entonces, no está bien que una persona no descanse. Entonces, entra dentro de la categoría de la moralidad, porque no está bien no descansar. El punto es, está bien descansar. Ese punto es muy importante porque todos los principios que llamamos decálogo tienen una faceta de aplicación que los lleva
a la construcción o fabricación de mandamientos ceremoniales. Todas las leyes Eso es ceremoniales, importante. Eso es todas las importante leyes porque ceremoniales se derivan de las leyes morales. Eso es lo que veces hace que haya nosotros- una diferencia entre ambas. Son categorías a posteriori de los principios a priori, que serían en este caso el decálogo. Y por supuesto que el cuarto mandamiento o el cuarto principio contiene una serie de notas al margen, como he mencionado, que son las leyes sabáticas, que son de aplicación. Pero esas leyes sabáticas, al ser desprendidas, se convierten ya en otra cosa, en categorías ceremoniales o categorías a posteriori. recuerden que una división que hicimos también son las incondicionales y las condicionales. El problema con nuestros amigos judaizantes es que no saben hacer esa diferencia. No, ellos Ellos no están diciendo que nosotros inventamos esas diferenciaciones, cosa que indica que no han leído muy bien el texto bíblico. Néstor, una cosa ahí. El cuarto mandamiento o el cuarto principio dice: 6 días trabajarás y el día séptimo. Pero esos son los mismos. Está teniendo Pero esos son batalla. los mismos que confunden la dieta levítica con la dieta kosher. Sí, voy para allá. Yaguañi te leyó de una vez. Esos son los mismos que andan diciendo que el hombre tiene que ponerse un kipá. Una La cuestión cobertura. 13 después de Cristo. 13 que pertenece al judaísmo maimónico. Eso es muy importante, ¿eh? Y que por cierto están incumpliendo la ley de Jehová, porque la ley dice que el hombre no debe de cubrirse la cabeza. ¡Tanto! Sigue hablando, papá. Está buena esa para tirársela a ellos, sí. Se cumple exactamente lo mismo que dijo Cristo. Por la tradición de los hombres invalidan el mandamiento. Aunque te parezca sorprendente, todavía se pone mejor el conversatorio. Pero como nuestro objetivo o el propósito de nuestro canal es esclarecer las verdades y además edificar tu vida, queremos dividir este contenido en dos, para que puedas dedicar tiempo a revisar el contenido, aplicarlo a tu vida y también puedas sacar tiempo con tu familia, no dures todo el tiempo frente a la pantalla. Entonces queremos que tú puedas revisar minuciosamente lo que hemos conversado. Por favor, déjanos en la caja de comentarios tu opinión con relación a este contenido que estamos realizando. Déjanos preguntas, déjanos saber de dónde estás sintonizando este contenido. Por favor, te lo rogamos, suscríbete, ya que vemos que la gran mayoría de personas que consumen nuestro contenido no se han suscrito a nuestro canal. Estamos ya próximos a llegar a las 1000 suscriptores, así que por favor ayúdanos a poder alcanzarlo para poder expandir más y alcanzar a un público más amplio. Así que por favor, deja un comentario, dale me gusta, comparte este contenido y ayúdanos a crecer en esta plataforma. Déjanos aquí debajo, por favor, si quieres la segunda parte, que inmediatamente cuando vea a un número, una cantidad de 100 personas que me digan que quieren que le suelte la segunda parte, pues soltaré la segunda parte. Dios te bendiga. Bajo la sombra